Bien, vamos a recapitular un poquito lo que vimos la clase pasada. Si yo te presento este pizarrón, Majo, ¿tú cómo me lo explicas? Si tú me tuvieras que dar la clase, ¿cómo me la darías? De lo que está en ese pizarrón. Majo. Ay, estaba hablando con el micrófono apagado. Bueno, estaba diciendo que estábamos viendo sobre la circunferencia, ¿cómo se llamaba? Genocéntrica. Gonoimétrica. Bueno, y sobre lo abscisa y la ordenada. ¿Cuál es la abscisa y cuál es la ordenada? La abscisa es la del lado izquierdo y la ordenada es la de abajo. A ver, ojo. La abscisa es toda esta. Toda. O La sea, del todo lo medio. que corresponde a este diámetro es la abscisa. ¿Por qué es la abscisa? Porque estamos hablando que en esta circunferencia, por dentro tenemos un plano cartesiano. El plano cartesiano es aquel que ponemos así como para graficar. Y tenemos aquí Y y tenemos X. Y por ejemplo, teníamos parejas que eran, por ejemplo, 2,3, y entonces tú buscas en X el 2 y en Y el 3, y entonces marcabas el punto. Esto que está aquí es un plano cartesiano, pero este plano cartesiano lo metimos en esta circunferencia. Por eso a este diámetro que se marca aquí, no es que le estemos quitando su nombre de diámetro o que todos los diámetros de una circunferencia se llamen abscisas. No. Quiere decir que como introducimos este plano cartesiano a la circunferencia, por eso a esta línea de aquí le llamamos abscisa. Ahora, la abscisa no solamente tiene una parte, son dos partes. Del origen hacia el punto de tangencia que marcamos aquí, es la parte positiva de la abscisa, y del origen hacia acá es la parte negativa de la abscisa. Lo mismo pasa con la ordenada. La ordenada en este caso es el eje de las Y. Entonces, del origen hacia el punto que marcamos de tangente subíndice 1, esta es la parte positiva de la ordenada, y del origen hacia abajo, pues es la parte negativa de la ordenada. Entonces, la abscisa no solamente es este pedacito, la abscisa es todo lo que corresponde al eje de las X en el plano cartesiano. Y las ordenadas es todo lo que corresponde a las Y o todo lo que corresponde a la dimensión o al tamaño que tiene el eje de las ordenadas, que en este caso es la Y. ¿Sí queda claro, Majo? Sí, eso sí, ya queda claro. Ok, entonces, ¿qué más? Bueno, también tengo ahí dudas sobre, pues, el punto positivo, lo que hizo. ¿Cómo el punto positivo? Pues, ese triángulo, Ok, en esta parte de aquí. sí, que es en el que está, pues, los puntos positivos, ¿no? Exactamente. ¿Por qué son los puntos positivos? Porque si tú te fijas, el seno, que es el valor o la distancia que existe entre el eje de las abscisas y el punto donde se toca en la circunferencia, está, como habíamos dicho, en un plano cartesiano. Todo lo que tiene que ver hacia acá es positivo. Es decir, del origen hacia acá se considera positivo. Del origen hacia la izquierda se considera negativo. Eso es en el plano o en el eje de las X o en las abscisas. En el caso del eje de las Y o en la ordenada, todo lo que tenga que ver hacia arriba es positivo, y todo lo que tenga que ver hacia abajo a partir del punto origen es negativo.
¿Por qué? Porque así, si tú trabajas en una recta numérica, pues la recta numérica, este es el 0 y de aquí para acá está el +1, +2, etcétera. Y de aquí para acá está el -1, -2, -3, etcétera. Entonces, esta recta numérica que hemos trabajado es la misma recta, digámoslo así, que este eje de las X. Pero como en este caso tenemos dos dimensiones, para eso es el plano cartesiano. En este caso tenemos dos dimensiones. No solamente la longitud, es decir, no solamente la línea recta que se va a trazar, sino además la altura de un cuerpo geométrico, por ejemplo. Entonces, en este caso, del punto origen hacia arriba siempre serán positivos y del punto origen hacia abajo siempre serán negativos. ¿Me explico con esto? Sí, se explica. Ahora, si nosotros consideramos que todo lo que vaya del punto origen hacia la derecha es positivo para el eje de las abscisas, y demostramos que el eje de las abscisas es la distancia que corresponde al coseno, en este caso, si mi coseno está de este lado, pues mi coseno va a ser positivo. Ahora, en este caso, en este cuadrante de aquí, vamos a ponerlo acá, para que no nos confundamos. Aquí el coseno, pues va a ser positivo. En este caso, si nosotros tenemos el ángulo de este lado, en este cuadrante, que es el cuadrante número 1, entonces, el seno que nosotros podamos tener, considerando que el seno es la distancia que existe entre la abscisa y el punto donde toca la circunferencia, entonces el seno en este caso, que recorre sobre el eje de las ordenadas, también es positivo. ¿Por qué? Porque la distancia que existe del punto origen hacia arriba es positiva. ¿Me explico con eso? Sí, eso está entendido. Ok. El cuadrante número 2. En este caso, recordemos que el coseno siempre va a ir sobre el eje de las abscisas. Entonces, en este caso, el valor del coseno es como si yo planteara, en lugar de hacer mi radio aquí, hiciera un radio por acá, por ejemplo. Si yo hago este radio aquí, entonces, la distancia que existe entre el punto origen, bueno, más bien, entre las abscisas y el punto donde toca, ahí me quedó un poco chueco, en este caso, esto es Y. Y recordemos que Y siempre va a ser el seno de una función trigonométrica. Y en este caso, esta distancia que tenemos aquí, que corresponde a X, es el coseno. Entonces, sobre esta distancia vemos que el coseno se va del 0 hacia la izquierda. Y dijimos que del 0 hacia la izquierda son negativos. Entonces, aquí voy a tener un coseno negativo. ¿Cómo será mi seno? ¿Positivo o negativo? Pues negativo igual. En este caso, ¿me fui hacia arriba o hacia abajo? ¿Cómo? Sí. Pues está en el... ¿Cómo puedo saber si es positivo o negativo, si me voy hacia arriba o me voy hacia abajo? Ahí te va. ¿Dónde quedó mi...? Recordemos que el ángulo es aquel que se forma partiendo del punto de origen hacia cualquier punto de la circunferencia. Entonces, en este caso, mi ángulo fue del punto de origen a este punto de la circunferencia. Al momento de trazar este radio, tengo que buscar cuál es la distancia que existe del origen hacia el punto Q y del punto P hacia la abscisa. ¿Cómo lo determino? Pues únicamente es tomar el punto que tocó el radio y marcar con un ángulo de 90 grados aquí siempre tiene que haber 90 grados, con un ángulo de 90 grados bajar hacia las abscisas. Y entonces, en ese momento, la distancia de mi coseno corresponde a lo que va del punto origen hasta donde toca la línea que acabo de trazar. Y esto es la distancia del coseno. Cuando yo hago esta línea, estoy marcando la distancia que existe entre el punto donde toqué la circunferencia con mi ángulo que hice
estoy marcando el punto donde tracé la circunferencia y de aquí hacia abajo es la distancia del seno. Entonces, en este caso, como va, si yo lo transporto para acá, tengo aquí el punto de origen que es este. En este caso, el seno se fue hacia arriba, es decir, la línea que tengo que hacer está dentro del cuadrante 1, es decir, todo esto es positivo y todo esto es positivo. Ahora, si yo lo hago ya en entendí. este cuadrante, entonces vamos a suponer que yo hago esta línea. Mi punto donde toco la circunferencia es este. Si yo busco un ángulo de 90 grados con respecto al eje de las abscisas, entonces mi línea más o menos me va a quedar así. Y aquí me va a quedar el de 90 grados. Eso quiere decir que la distancia que existe de aquí al punto donde toca con las abscisas es el coseno, que en este caso, como vemos aquí del punto origen hacia la izquierda, es negativo. Por eso aquí en este caso, este de aquí, mi coseno es negativo. Mi seno, ¿hacia dónde se va? Partiendo de las abscisas, ¿se va hacia arriba o se viene hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Y entonces dijimos que del punto origen hacia arriba es positivo. Entonces, en este caso, el seno queda positivo. Ya entendí esa parte. Bien. Ahora, ¿qué pasa si el ángulo que yo trazo no está aquí ni está aquí, sino más bien está aquí? Lo que tengo que hacer es, del punto donde toqué la circunferencia, irme hacia el eje de las abscisas. Siempre mi referencia es el eje de las abscisas. Entonces, me tengo que ir hacia acá, formando un ángulo de 90 grados. Ahora el ángulo de 90 grados es este. Entonces, ¿cómo queda mi coseno, Majo? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, bien. ¿Y cómo queda el seno? También negativo. También negativo. ¿Ya queda más claro? Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo hago un ángulo aquí, en este cuadrante de aquí, en el cuadrante 4, porque recuerda que se enumeran 1, 2, 3, 4. Entonces, en el cuadrante 4, si yo hago, por ejemplo, un ángulo hacia acá, este es el punto de partida, y entonces voy de aquí hacia acá, y mi ángulo de 90 grados queda, voy a quitar esta Q tantito, mi ángulo de 90 grados queda aquí. ¿Cómo es el valor del coseno en este cuadrante? Pues positivo. Queda positivo. ¿Y cómo queda el valor del seno en ese cuadrante? Negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque voy hacia abajo. Sí, va hacia abajo. ¿Queda clara esa parte, Majo? Sí. Bien, ahora, el día de ayer nos quedamos comprobando que realmente el punto que nosotros, o sea, esta línea, esta recta que nosotros trazamos, realmente era una tangente. Finalmente dijimos que para localizar la tangente nosotros requerimos multiplicar cateto opuesto, vamos a poner aquí para que no lo olvidemos, las funciones trigonométricas. Dijimos que la tangente es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, dijimos, cateto, voy a borrar lo que no nos va a servir ahorita, que es todo esto. Y ya quedó súper claro, ¿verdad, Majo? Sí, eso ya quedó claro. Ok. Vamos a volver a escribir aquí mi punto Q y aquí mi punto O de origen. Ok. Dijimos que era cateto opuesto, que en este caso, como se formó aquí un triángulo rectángulo y estoy hablando del ángulo alfa, el lado opuesto, pues es el que está justo enfrente. Y este lado de aquí se llama PQ. ¿Por qué? Porque va desde el punto P hasta el punto Q. Y entonces dijimos que PQ es el cateto opuesto. En este caso, la hipotenusa corresponde al radio que trazamos. Entonces decimos que la hipotenusa en este caso es desde el punto 0 o desde el punto O hasta
Ay, no es cierto, no es cateto opuesto sobre hipotenusa, perdóname. Eso es el seno. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, vamos, ya no voy a buscar la hipotenusa porque eso es para el seno. Vámonos por el cateto adyacente. Entonces dijimos que era del punto de origen hacia el punto Q. ¿Por qué sé que este es el cateto adyacente? Porque es el cateto que forma parte del ángulo. Es decir, si no existiera este cateto o esta línea, este ángulo no existiría. Entonces, por eso sé que este es el cateto adyacente. Entonces, el valor del cateto adyacente es el valor que va desde O hasta Q. Por eso pusimos OQ. ¿Hasta aquí alguna duda? Sin dudas. Ok, después dijimos, lo relacionamos o lo igualamos al cateto opuesto contra el cateto adyacente que corresponde al triángulo más grande, ¿te acuerdas? Y entonces Sí. dijimos que cateto opuesto en este caso es ST, entonces por eso pusimos ST. Ahora, ¿cuál es el cateto adyacente? Pues es esta línea que forma el ángulo, es este cateto de aquí, que va desde la O hasta la T. Por eso pusimos que esto era OT. Ahora, considerando que OT vale 1, ¿sabes por qué vale 1? No me acuerdo. Ok. Si yo considero este punto, voy a marcarlo otra vez con morado porque está un poco chueco. Si yo considero esto de aquí, este OT, del punto origen hacia cualquier punto de la circunferencia, siempre es un radio. Si yo trazo, por ejemplo, hacia acá, esto es un radio. Si yo trazo hacia acá, esto es un radio. Si yo trazo hacia acá, esto es un radio. Chueco, pero es un radio. Si yo trazo hacia acá, esto es un radio. Y dijimos que el radio siempre va a valer 1. Por eso la distancia que existe del punto origen hacia el punto T vale 1, porque esto también es un radio. ¿Queda claro eso, Majo? Ah, ya, sí. Bien, entonces, este punto este punto OT es un radio, y el radio dijimos que valía 1. Por eso aquí estamos poniendo que ST, que es lo que habíamos puesto aquí, sobre R, o sea, sobre radio, y aquí recordamos que vale 1, todo número dividido entre 1 me da el mismo número. Entonces, por eso me queda que ST sobre el radio es igual a ST. ¿Hasta aquí alguna duda? Sin dudas. Ya Ok. entendí. Con esto comprobamos que efectivamente ST es una tangente. Entonces, cuando nosotros calculamos la tangente de un ángulo, si te fijas, pareciera que estamos calculando la distancia que existe del seno, por ejemplo, pero en este caso no es la misma distancia que el seno porque estamos considerando hasta el punto de tangencia, que es este de aquí. ¿Por qué se llama punto de tangencia? Porque es por donde pasa la línea tocando solo un punto de la circunferencia. Entonces, la distancia que existe entre el eje de las abscisas hasta llegar a topar con el punto S, es decir, la prolongación de la hipotenusa, esta distancia corresponde a la tangente. ¿Queda claro eso? Sí. Bien, ahora vamos a comprobar la secante. La secante, la fórmula de la secante me dice que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Voy a borrar esto para poder trabajar la otra función. La secante me dice que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces, vamos a traducirlo primero con este triángulo pequeño y después lo vamos a relacionar con el triángulo grande. Entonces, hipotenusa, en el triángulo pequeño, ¿cómo se llama el segmento
que corresponde a la hipotenusa? Pues el ángulo, ¿no? Ah, no, Recuerda que tiene que ser del punto O hacia dónde. al S. Eso va a ser cuando trabajemos la secante. Perdón, cuando lo... Acuérdate que para nosotros poder demostrar la secante, primero tenemos que empezar o partir de nuestro triángulo original, que es este. Entonces, de ahí hasta el P. Exactamente. Entonces, mi hipotenusa es desde el punto O hasta el punto P. Ajá. Ahora, cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Ah, es la Y, ¿no? Es la Y. Pero ¿cómo desde qué punto a qué punto va la De Y? la O a la Y. De la O a la Y no hay. Ah, no. De la Q a la Y. De la Q. ¿Dónde está la Y? La Y es todo. ¿De dónde a dónde va la Y? Del punto P al punto Q. ¿Ok? Ah, Entonces, sí. tengo que marcar que es del punto P hasta el Ajá. punto Q. Me queda muy claro que identificas el cateto opuesto, porque dijiste Y es muy correcto. Pero Ajá. recuerda que hay que nombrar de qué punto a qué punto va la Y. Sí, ya. Toda la línea es Y, pero va del punto P al punto Q. ¿Ok? Sí, entiendo. Bien, ahora vamos a relacionarlo ahora con el grande, es decir, con este triángulo de aquí. Y entonces, ¿cómo me queda esto? Esto es igual a ¿qué? Pues del punto O al punto S. Del punto O al punto S, bien. Y luego, entre cateto opuesto, ¿cuál es el cateto opuesto? Mm, eh, la T, ¿no? La T, del punto O, No, no, no. sí. A ver, del punto, mm, no, no sé. Si este es el opuesto del triángulo pequeño, el opuesto del triángulo grande es este, Entonces, ST. ST. Bien. Pero ¿cuánto vale? Ah, no es cierto, olvídalo. No, 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 no. Ok, hasta aquí. Esta relación que existe entre OP, PQ y OS y ST, ¿qué más le puedo hacer a esto? Mm, no, pues no sé qué Recuerda más. que tenemos que buscar que se haga, este, hay que buscar que se elimine con el radio algo. En esta fórmula podemos buscar, utilizar el radio para eliminar algo. Eh, no. No, no podemos utilizarlo. ¿En qué nos estamos equivocando, Majo? ¿Qué estamos haciendo mal? Mm, Te voy a dar 2 minutos para que consideres qué estamos haciendo mal o qué nos está haciendo falta. Corre tiempo.
¿Cómo vas? ¿Ya identificaste qué nos está haciendo falta? Sacar el seno. Sacar el seno. ¿Por qué el seno? Porque en el Pero otro no queremos solo. el seno, queremos secante. No, no sé. ¿Qué será? Estoy viendo. No, es que no sé. ¿Qué más? Bien, lo que tenemos que hacer es ya no utilizar. Si nosotros utilizamos el segmento ST, pues no vamos a lograr nunca una forma de utilizar el radio. ¿Para qué? Para demostrar esto. Entonces, lo que estamos haciendo es utilizar el mismo segmento que estábamos utilizando para demostrar la tangente. Entonces, necesitamos buscar, voy a quitar todo lo que no debe de estar en el dibujo. Es todo esto de aquí. Tengo que buscar en mi dibujo la forma de utilizar el radio. Si nosotros utilizamos este triángulo de aquí, pues pudimos demostrar la tangente, que es el punto ST. Y el punto ST, si es tangente, pues no puede ser secante, ¿verdad? Entonces, ¿te acuerdas que ayer hicimos otro triángulo para ayudarnos? Que fue este triángulo más grande, ¿te acuerdas? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ya no utilizar el triángulo mediano. Vamos a relacionar ahora el triángulo pequeño, pero con el triángulo grande. Entonces, si nosotros decimos OP, seguimos trabajando con el ángulo pequeño, perdón, el triángulo pequeño. Dijimos OP sobre PQ. Sobre PQ. Entonces, en este caso estamos bien. ¿Dónde nos equivocamos o dónde nos perdimos? Fue en esta parte de aquí. Ya no vamos a relacionarlo con el triángulo pequeño, ahora lo vamos a relacionar con el triángulo grande. Entonces, hablando de OP, que es OP, ¿cuál correspondería en el triángulo más grande? OT. No, porque estamos hablando de OP. No. ¿Cuál es la correspondiente en este triángulo de aquí? Es decir, ¿cuál es la hipotenusa? Recuerda que aquí trabajamos con la hipotenusa, OP. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice que la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces, si yo voy de aquí para acá, en el triángulo grande, ¿cuál es la hipotenusa? Si el ángulo de 90 grados está aquí. ¿Cuál es la hipotenusa del triángulo más grande? Entonces sería el S, ¿no? Pero no esta S, sino Sí, la por eso. S con un 1 acá. Entonces me Igual quedaría, decía, pero de la T de la grande. o sea, aquí, Ajá, pero no. no, porque este es cateto. Sí. Ya entendí. Pero sí. Ahora, Entonces de la. esa Ajá. es la hipotenusa. Ahora, sobre, dice ahí que tengo que utilizar el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Mm,
TS, ¿Por qué TS? no, entonces OT, pero la de arriba. OT, pero la de arriba. Pero, entonces, ¿qué ángulo estamos utilizando? Para poder decir que OT es el ángulo opuesto, ¿qué ángulo estoy utilizando para demostrarlo? Sí es correcto, Majo. Pero ¿por qué sí es correcto? Porque pues es el opuesto. Pero el opuesto ¿a qué ángulo? ¿Cómo a qué ángulo? Recuerda que en un triángulo rectángulo, el lado opuesto es aquel que está justo enfrente del ángulo. Pues el ángulo está en donde está la T. Pero este es de 90 grados. Y el ángulo de 90 grados, el ángulo opuesto, perdón, el lado opuesto al ángulo de 90 grados es la hipotenusa. No puede ser el lado opuesto. Entonces es el ángulo que está en el triángulo chico. Pero este ángulo no está dentro de este triángulo. Ay. Yo sé que tienes las ideas y tienes las ideas correctas, nada más es cosa de ordenarlas. Fíjate bien, tú me estás diciendo que el ángulo opuesto es OT, ¿no? OT'. Vamos a ponerlo aquí como OT', que es correcto. Ahora, ¿a qué ángulo es opuesto este OT'? ¿Cuál es el ángulo que tiene justo enfrente? Pues el de 90. No. El lado que tiene, el ángulo de 90, justo enfrente tiene a este segmento de aquí, que es el OS'. Entonces no puede ser el de 90 grados. Yo estoy hablando de este lado de aquí. Este lado de aquí, ¿a qué ángulo es opuesto? Es decir, ¿qué ángulo tiene justo enfrente? Ay, no, es que ya me confundí. Si no es el ángulo que está, si no es el mismo, o sea, es que el chico entonces no está con el otro Acuérdate triángulo. que es como si hubiéramos hecho, o sea, en este caso, nuestro triángulo está al revés. O sea, este está como hacia abajo, digamos, el ángulo de 90 está hacia abajo y este está hacia arriba. Te voy a ayudar un poquito. Voy a marcar aquí otra vez Te voy a ayudar un poquito. ¿Te acuerdas que vimos un tema que se llamaba dos rectas paralelas cortadas por una secante? ¿Te acuerdas? Que era algo más o menos así. Y entonces dijimos que si este ángulo valía 1, bueno, no 1, vamos a ponerle números reales. Este ángulo vale 20, entonces este ángulo, ¿cuánto valía? ¿Te acuerdas? Sí, pues 20. No. ¿Cuánto deben de sumar este ángulo más este ángulo? 40. No, porque 40. Ah, no, entonces son 90. Ah, no, ¿eran 180? Tiene que juntarse en 180, entonces si ya tengo 20, ¿cuánto debe de valer este de acá? 160. 160. Y entonces dijimos que si este vale 160, ¿cuánto vale este? Igual, Igual que, 160. no, ¿a poco van a sumar
320. Acuérdate que ahora este ya no existe. Ahora es este más este. 20. 20. Ahora, ya ni este existen. Ahora es este más este. ¿Cuánto mide este? 160. Y luego, ¿cuánto medirá entonces este? 20. 20, porque está en la misma posición que el otro, ¿no? ¿Y cuánto valdrá Ajá. este? 160. 160. ¿Y entonces este? 20. 20. ¿Y entonces este? 160. 160. Ahora, fíjate muy bien. Esto ya quedó muy claro, ¿no? Sí, Cómo sí. se relacionan el uno con el otro. Ahora, ¿qué pasa si este punto de tangencia marca una tangente que se recorra también para acá? ¿Qué pasa con estas dos líneas? O estas dos líneas. ¿Cómo son esas líneas? Es que no entiendo ya esa parte. Ok, va de nuevo. Si yo le quitara todo esto que está aquí enfrente, o todo esto que está aquí adentro, ¿cómo Ajá. quedarían estas dos líneas? ¿Cómo serían esas dos líneas? Es decir, ¿qué distancia crees que haya de aquí a acá? Y de aquí a acá. Y de aquí La a misma. acá. La misma. Entonces, ¿qué tipo de rectas son esas dos que tienen siempre la misma distancia entre un punto y el otro? ¿Paralelas? Paralelas, bien. Y esta línea de aquí, si yo la prolongo y vemos esto de aquí, ¿a cuál se parece? A ninguna. Como no, O es a la del medio. esta. Estas dos, este es el eje de las abscisas y esta es la tangente que trazamos. Es decir, abscisa, tangente. Esta línea que trazamos aquí es esta misma, porque es la que atraviesa a dos rectas paralelas. ¿La Sí. alcanzas a ver? Sí. Bien. Entonces, una vez que ya identificamos que estas son dos rectas paralelas cruzadas por una secante, recuerda que nosotros estamos trabajando sobre este ángulo. ¿Qué ángulo de esta parte es igual a este ángulo? ¿O cuál debe de medir lo mismo que este ángulo? Pues el S, ¿no? Bueno, si estamos hablando del de arriba. Exacto, este es igual a este. Este ángulo de aquí es exactamente igual a este por todo esto que vimos aquí de las rectas paralelas cortadas por una secante. Bien, Majo. Entonces, cuando tú me dices que el ángulo opuesto es el lado opuesto es OP', tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque este ángulo, su lado opuesto es justamente este de aquí. Ah, Entonces, bien, Majo. Quizá te faltaba un poco demostrar por qué este era el ángulo opuesto. Esta es la demostración de por qué este es el ángulo opuesto, pero bien identificado el ángulo opuesto, muy bien identificado. Entonces, si este es el ángulo opuesto, ¿cuánto mide este ángulo, este lado opuesto, perdón? eh, 180. No. Estamos Digo, hablando no. del 90. lado. ¿Cuánto mide este lado? ¿Sabemos cuánto mide este lado? No. Sí sabemos. Ah, Pues 90, ¿no? No estamos hablando de grados, estamos hablando de longitud. ¿Cuánto dijimos que medía de aquí para acá? No dijimos. Si dijimos, y de aquí para acá,
Y de aquí para acá, que todos estos son radios, ¿te acuerdas? Y de aquí para acá. 1. 1. Entonces, ¿cuánto mide de aquí para acá? 1. ¿Qué es lo que buscábamos? Que tuviéramos el radio como referencia. Entonces, podemos decir que esto es igual a OS1, que es OS1, que está sobre ¿qué? Dividido entre el radio, y el radio vale 1. Y entonces con esto tenemos que la secante corresponde a la distancia que existe del punto origen hacia S1. ¿Queda claro, Majo? Es decir, la secante va de aquí hasta acá. Sí, queda claro ya. ¿Ya quedó más claro? Ya, ahora sí. Bien, ahora vamos a sacar la cosecante. La cosecante la cosecante, ¡ay Dios! Cosecante es lo que es el inverso del coseno. Dijimos que el coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿cómo será el inverso multiplicativo cosecante? Lo único que tenemos que hacer es voltear esto y me va a quedar que es hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿De qué cateto adyacente vamos a estar hablando? Pues del cateto adyacente del ángulo S'. ¿Queda claro? Sí. Bien, entonces, vamos a sustituir valores. Cosecante es igual a ¿qué? Hipotenusa. Vámonos primero con el triángulo pequeño. Hipotenusa es igual a ¿qué? Al ¿Cuál es la cateto. hipotenusa del triángulo pequeño? ¿De qué punto a qué punto? Pues a ver, la hipotenusa es el ángulo ese, bueno, no ángulo. Estamos hablando de este ángulo. Ajá. Entonces, el ángulo de 90 es este. Ajá. ¿Cuál es la hipotenusa? ¿Qué? ¿Cómo? Ahí Pues te va. Recuerda, en un triángulo rectángulo cualquiera, tenemos dos catetos, que son dos de los lados, y esos dos lados forman el ángulo de 90 grados. Entonces, este es un cateto y este es otro cateto. Siempre la hipotenusa es el lado que está justo enfrente del ángulo de 90 grados. Entonces, esta es la hipotenusa. En este caso, si yo ubico 90 grados aquí, ¿cuál es el lado que está justo enfrente? es el P. Es el que va del centro hacia P, es decir, del origen al punto P. Es este naranja que tenemos aquí. ¿Sí lo ubicas? Sí, ya. Bien, entonces, la hipotenusa va del punto O, del punto 0, hacia el punto P. Ahora, ¿hacia dónde va el cateto adyacente en este pequeño triángulo? De OQ. OQ, muy bien. Esto es igual, ahora lo vamos a relacionar con el triángulo grande. ¿Cuál sería la hipotenusa del triángulo grande? LS. De O a S1. O a S1. ¿Cuál será el cateto adyacente? Es decir, el cateto que nos ayuda a formar el ángulo. TS. T'S'.
¿Dudas hasta aquí? No. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para demostrar cuál es el cosecante? Recuerda que tenemos que buscar poder eliminar utilizando el radio, es decir, quiero dividir entre 1. ¿Se puede? No. No se puede. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué triángulos nos conviene utilizar para lograrlo, Majo? El chico. Ya vimos que usar el chiquito con el grandote no nos sirve. Tenemos que usar el grandote porque tenemos que demostrar estos puntos. Entonces, si el chiquito no me sirve, ¿cuál debo de utilizar? El grande. El grande, ¿y cuál otro? Tenemos 3 triángulos ahí, ¿te acuerdas? El grande y el mediano. Exacto. Entonces, en lugar de utilizar el chiquito, vamos a utilizar el mediano. ¿Por qué el mediano? Porque estamos hablando de que vamos a utilizar el cateto adyacente. En este caso, el cateto adyacente es este. Y si te fijas, esta es la medida de un radio. Entonces, nos conviene trabajar con el mediano, ya no con el chiquito, sino con el mediano. Entonces, vamos a porque no el chiquito, que nos está medio estorbando, y vamos a trabajar con el mediano y con el grande. Entonces, dijimos que la cosecante es igual a la hipotenusa, ya no del chiquito, ahora del mediano. ¿Cuál es la hipotenusa del mediano? Del punto O, ¿a qué punto? al S. Al S. Bien. Ahora, ¿cuál será el cateto adyacente del punto O al R? al R? ¿Cuál es R? No dice R. No. No, T. Exacto. Es Del que punto parece una M. O al T. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Dividirlo por 1. Bueno, no, por el radio. Con el radio. ¿Cómo utilizo eso del radio? Ay, ya se me olvidó. ¿Cómo que ya se te olvidó? Pues es que teníamos que sacar uno ahí para que diera lo mismo. O sea, dividirlo por 1. Dividirlo por 1. Entre 1. Espérame, porque aquí esto está al revés. OS, OT, OS sobre OT. ¿Pero por qué OT? Ajá, OS sobre OT, sí, es correcto. OP sobre OQ. Ah, ya vi, es que estamos utilizando los triángulos incorrectos. Sí, estamos usando los triángulos incorrectos. El que no debemos utilizar es el grande, pero no, lo vamos a dejar para la próxima clase porque yo ya me hice pelotas también. ¿Sale? Ok, maestra. Además ya son las 9. Sí. Bueno, gracias, Majo. Nos vemos el día lunes. Fue una No, el buena lunes no hay clase. clases. No es cierto, no hay clases el lunes. Nos vemos el martes. Sí, ok, Muchísimas maestra. gracias. Gracias por explicarme de nuevo. No, qué bueno que pudiste entrar porque así aprovechamos el día.
¿verdad? Sí, sí, es verdad. Dale. Nos vemos el Gracias. martes. Bye, bye. Nos vemos.